cuando veo las preguntas que le hacen a Daniel Noboa, Ecuavisa, concretamente Lenin Artieda, es como que a alguien le preguntan de qué color es el caballo blanco de Bolívar. O sea, le ponen en bandeja de plata, incluso utilizando el gerundio en la construcción gramatical, le dan contestando, le dan, o sea, prácticamente solamente tienen que decir sí, no, de acuerdo. O sea, sáquense la careta, o sea, ustedes son parte de una campaña electoral que están a favor de un candidato que es de la ultraderecha, como son ustedes como canal tradicional, porque pertenece a los grupos de poder, a los grupos lobistas de este país. Entonces, es ridículo lo que hacen. Entonces ahora se olvidaron de Daniel Noboa en la campaña de primera vuelta, pero ahora le ven todos los méritos. Es tan importante quienes opinen sobre alguien, porque hay votos y hay opiniones y hay respaldos que les hacen daño. El respaldo que le acaba de dar Lenín Moreno lo hunde a Daniel Noboa. Lo hunde porque le está dando un respaldo a una persona que en ella sí no hay cómo discutir. Recibió él y su familia dineros mal habidos por parte de Sino Hydro Corporation a través de Recorsa sobre el tema de las coimas de la construcción del Coca-Cola Sinclair. Entonces ese respaldo lo hunde. Las reuniones con Lazo lo hunden. La juventud tiene el ímpetu. La juventud tiene esa decisión de querer cambiar las cosas, de querer que las cosas sean de otra manera. Pero desgraciadamente, con respeto a la juventud, le falta experiencia. Le falta el recorrido, le falta el haber metido las de andar incluso. Le falta todo eso para realmente hacer. Y obviamente Daniel Noboa pasó, como dice el pueblo, pasó de agache. Pero yo sí tengo que decirles, se acabó la vacación. Como cuando salimos al recreo de las escuelas, de los colegios o de lo que sea, se acabó el recreo. Ahora sí, Daniel Noboa, de cuerpo entero, para que la gente entienda quién es Pinochito. La gente, personalmente, yo tengo que hablar de mí, nos concentramos fundamentalmente en ciertas candidaturas. Y claro, el efecto fue un efecto duro porque se lo puso de cuerpo entero Otto Sonnenhorst, que nos vino a plantear un escenario de que iba a cambiar las cosas y que todo iba a ser positivo cuando él estuvo de vicepresidente del peor gobierno, solamente del peor gobierno de la historia, que solo compite con el gobierno de Lazo. Entonces se le demostró que él tiene experiencia en el sector público, sí, en la experiencia de los cadáveres que incendiaban en las calles porque no hubo una política frente al tema de la pandemia, y donde él estuvo encargado de la salud, que él ha salido por la puerta grande. Él no salió por la puerta grande, le pegaron una patada en el trasero y lo sacaron por atrás. Y su mismo padre les reclamó que actúe de una manera más decidida, y él no hizo caso y se quedó hasta que lo pateen. Entonces nos concentramos en él y en sus propuestas descabelladas. Nos concentramos en Topic, que era resolver el problema de la inseguridad a punta de bala y no desde otro punto de vista. Y además nos concentramos en el tema de que Topic era un deudor del Estado y contratistas del Estado a través de su padre y del mismo con Telconet. Y era un candidato que no tenía ninguna visión adicional. Nos concentramos en Yacu Pérez, que le quiso tomar del pelo al país. Incluso habló de compartir soberanía con los pueblos indígenas, o sea que ese es el gran objetivo de las comunidades indígenas, y que planteó cuestiones etéreas. Entonces nos concentramos en Villavicencio, porque yo hice un análisis de sus propuestas antes de que él fallezca, y nos concentramos, y era una visión miope de la realidad nacional, porque solamente veía la soberanía la seguridad desde una perspectiva, y no veía la seguridad desde una perspectiva mucho más amplia, y que además él olvidaba, porque esto lo voy a decir porque yo sí, no porque sea agresivo, ni mucho menos, sino porque yo tengo la valentía de decir las cosas. Villavicencio fue el alcahuete de Lazo, y el alcahuete de muchas cosas. Entonces, cuando murió, izaban las banderas y de negro, y se ha muerto un héroe. ¿Un héroe de qué? O sea, qué pena que murió. Yo no estoy de ninguna manera haciendo una apología de asesinato y diciendo que bueno que lo mataron. No, para nada. Como decía John Donne, la muerte de todo ser humano me disminuye. Pero
Eso no es así. O sea, intentó tapar el caso León de Troya, donde hubo una vinculación de Lazo con las mafias, la mafia del narcotráfico albanés y las mafias de la corrupción en la contratación, en la designación de funcionarios y en la contratación pública. Intentó tapar muchísimas cosas. Los culpables de Plopec era el gobierno anterior, pero son contratos de tracto sucesivo que se van ejecutando, y cuando le toca a un gobierno asumir algo, tiene que decir esto está bien hecho o está mal hecho. Y siguieron ejecutando esos contratos de Plopec perjudiciales perjudiciales para el Ecuador. Y Villavicencio no veía más allá de lo que le daban la nariz. Entonces, y esa muerte que al final benefició a Construye, al partido de María Paula Romo, que tuvo una tristísima presencia en la política del Ecuador en el gobierno de Moreno. Los benefició porque el pueblo desgraciadamente es emocional y vota emocionalmente. Y por eso es que tenemos una fuerza política con una buena presencia en la legislatura. Pero por lo emocional, si no le mataban a Villavicencio, ellos no iban a llegar a esa, pero ni de lejos a esa votación legislativa. Pero además olvidaron decir algo que ya lo dije, que es lo siguiente. En ese asesinato, mire lo que pasa. Cristian Zurita denunció hace poquísimos días que ha sido amenazado por el cartel de Jalisco. Y la familia de Villavicencio culpa del asesinato a Lazo. Esto descentra a la gente de Construye y al Ecuador entero. ¿Dónde fueron los asesinatos? ¿Quiénes controlaron esa seguridad que no fue seguridad? ¿Quiénes? ¿Los que supuestamente lo mandaron a matar o los que realmente se comprometieron con este asesinato? Porque lo dejaron solo, lo lanzaron prácticamente al cadalso a que lo maten. Entonces, todo esto funciona en este tema. Entonces, mientras estábamos concentrados de todo este tipo de cuestiones, apareció Daniel Noboa, y obviamente Daniel Noboa pasó, como dice el pueblo, pasó de agache. Pero yo sí tengo que decirles, se acabó la vacación. Como cuando salimos al recreo de las escuelas, de los colegios o de lo que sea, se acabó el recreo. Ahora sí, Daniel Noboa, de cuerpo entero, para que la gente entienda quién es Pinochito, quién es el niño bobo que cree que nos va a confundir a medio Ecuador con las cosas que dice. Entonces ahora ya lo tenemos a Daniel Noboa de frente allí para verlo. Hay una verborrea y un vender un producto equivocadamente, que es un poco, y la juventud es la solución de todo, y eso no es correcto. La juventud tiene el ímpetu, la juventud tiene esa decisión de querer cambiar las cosas, de querer que las cosas sean de otra manera, pero desgraciadamente, con respeto a la juventud, le falta experiencia, le falta el recorrido, le falta el haber metido las de andar incluso, le falta todo eso para realmente hacer. Yo quisiera recordarle a la ciudadanía algo que no lo deben conocer. Cuando a Macri en Argentina, él disputaba la alcaldía de Buenos Aires y le decían viejo, y la campaña política de Macri hizo una campaña muy inteligente, porque presentó los grandes hombres que transformaron el mundo en las letras, en el conocimiento, en la tecnología, en los inventos. Y sucede que los que transformaron el mundo eran los viejos, no eran los jóvenes. Entonces con eso viraron ese concepto de que es solamente los jóvenes. Y eso no viene por ningún lado.